Ya está en pantalla, ya lo tenemos nosotros acá y queremos agradecerle la gentileza a José Antonio Kast de poder estar con nosotros hoy una vez más. José Antonio, muchas gracias por esperarnos. Hoy día la tecnología es tan rápida, pero también nos juega algunas malas pasadas. ¿Cómo está? Buenas tardes, gusto saludarlo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, uno a veces tiene todo preparado y alguna cosa falla por ahí, algún duendecillo virtual se entromete. Nos ha pasado a todos, así que qué bueno que ya estemos en línea. Perfecto, muchas gracias. Hoy día nuestros panelistas, que saludamos, Waldo Cerda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y esperamos tener una conversación interesante como todas nuestras conversaciones lo han sido. Don Mauricio Donoso, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Soleado día colchagüino, pero muy frío. Realmente cayeron unas gotas en esta semana que favorecieron a la agricultura, pero lamentablemente muy pocas. Estamos rogándole a Dios que llueva luego para que podamos tener un buen año agrícola para todos los colchagüinos y todo el país en general, que mucho lo necesitamos. Don Luis Orellana, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Y justo con saludar, le dejo el tiro a la palabra para que usted comience este diálogo, mi estimado Luis. Buenas tardes, auditores. Buenas tardes al invitado. Y buenas tardes a los panelistas y a Jaime. Vamos entonces haciendo algunas preguntas. Tú hablabas recién, Jaime, sobre el resultado, la estadística o la información del Ministerio de Salud. Hoy día nosotros sabemos que desde marzo, 3 de marzo fue el primer caso en Chile, a hoy día ya finales de mayo, la comunidad tiene algunas condiciones que le falta aclarar. Y voy a lo siguiente. La comunidad hoy día tiene una serie de falta de credibilidad ante la autoridad política, porque ellos han trabajado con una incertidumbre demostrada y dicha por el señor ministro de Salud. Han tomado decisiones que han demostrado ser inciertas y con un resultado incierto también, que en política uno le llama autogoles. Entonces, también ha trabajado mucho con la teoría o el método del ensayo y el error. O sea, aplican un método, si resulta bien, si no resulta, lo echamos para atrás y aplicamos otro. Entonces me gustaría preguntarle al invitado, al señor Kast, ¿cómo ve usted toda esta incertidumbre que tiene la comunidad con respecto a la autoridad? Bueno, claramente no comparto todo lo que usted ha señalado, Luis, y entiendo que lo hace en su calidad también de un observador político y un activo miembro de un partido político de oposición al actual gobierno. Porque si yo me voy a las cifras, la transparencia en las cifras, y es prueba de lo que Jaime nos comentó en el inicio del programa, es absoluta, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos. De hecho, todas las organizaciones internacionales responsables dicen que uno de los pocos países donde las cifras son reales y comprobables son Chile. Por lo tanto, en general, a mi juicio, también como un actor político, no siendo miembro del gobierno, siendo en algunas cosas incluso opositor al gobierno, pero en una pandemia, gran defensor de la política pública que ha levantado el ministro Jaime Mañalich, le podría decir que la incertidumbre en general viene de noticias falsas como la que plantea Jaime, que se dieron respecto de una tienda comercial. Bueno, eso se da a nivel nacional y lamentablemente hay muchos actores políticos que reman en contra. Y aquí no es que usted habla de autogoles, de ensayo, error. No, yo creo que aquí el equipo que tiene el ministro Mañalich es muy serio, muy responsable, ha tomado las medidas de acorde a las circunstancias, partiendo por el estado de emergencia, el toque de queda, las barreras sanitarias, la cuarentena en los lugares donde se han aumentado los contagios, establecer residencias sanitarias que ya están funcionando en gran parte de Chile, conseguir mayor cantidad de ventiladores artificiales, y preocuparse en general de las medidas de acuerdo al nivel de contagio. Algunos actores políticos han solicitado el cierre total de todo el país, la cuarentena total. A mi juicio eso no es razonable porque hay zonas
donde los contagios son bastante menores que en otras, como por ejemplo Aysén, zonas del norte, donde no correspondería hacer una cuarentena total, pensando en que uno tiene que resguardar primero la vida, como todos lo compartimos, pero también lo que es la continuidad económica de nuestra patria. Porque en otros países el desastre económico también conlleva a futuro pérdida de vidas importantes. Por lo tanto, como le digo, yo creo que las políticas que ha levantado el ministro Mañalich han sido correctas, más allá de que uno le caiga bien o mal el ministro. Usted habla de que los primeros contagios fueron el 3 de marzo, y eso es efectivo. Y ahí llama la atención que, por ejemplo, una actora relevante de la política nacional actual, la presidenta del Colegio Médico, al día 8 de marzo fuera a marchar el día de celebración del Día de la Mujer y convocar a personas a marchar, que días posteriores se arrepintiera de eso, entre comillas, y dijera que le iba a prestar toda la ayuda necesaria al gobierno. De hecho, el presidente le invitó a la moneda y a los 2 días siguientes ya estaba criticando al ministro de Salud. Por lo tanto, creo, desde mi punto de vista, que la mayor responsabilidad aquí la ha tenido la oposición, que no ha sido una oposición que haya estado a la altura de las circunstancias. Pero ¿usted no cree que haber hablado de que el país está preparado para 400.000 casos y cuando tenemos 40.000 casos ya está todo colapsado? ¿Usted no cree que el haber dicho que se tenían comprado 1.000 o regalado 1.000 respiradores artificiales, que haberlo hecho en enero y después se descubrió que había hecho en marzo y eso no estaba? ¿A usted no cree que el hecho de que hace 2 o 3 días atrás dice que se le cayó el castillo de naipes, que él tenía eso? O sea, ¿eso cree usted que no son acciones erradas? Nos vamos parte por parte. Primero, no son 40.000 contagiados, son cerca de 100.000 y lo acaba de leer también. Lo que dijo el ministro. El ministro dijo, cuando tengamos 400.000 contagiados, nosotros vamos a entrar en un problema. Pero los 40.000, o sea, la mitad de lo que ahora tenemos, ya entraron en colapso. Y hoy día tenemos un colapso grande en Santiago. Bueno, también tenemos cifras del presidente del Colegio Médico de Atacama que hablaba de 7 millones de contagiados. Por lo tanto, si uno se va en el rango de las probabilidades, claramente el ministro estuvo bastante más cerca que un profesional de la medicina que dirige un conglomerado importante. Respecto a los ventiladores, usted habla de 1.000. Hoy día tenemos disponibles 2.544, que no es suficiente, estoy de acuerdo. Pero lograr conseguir ventiladores... De los 1.000 que le iba a regalar el gobierno chino. Bueno, conseguir hoy día, si usted me deja terminar, yo puedo hilar la respuesta, si no va a ser bastante complejo. Si usted quiere, me hace todas las preguntas de una vez y yo le respondo todo de una vez, pero pongámonos de acuerdo. Dígame usted. Continúe nuevo. Ya. Bueno, usted habla de 1.000 ventiladores automáticos, hoy día hay 2.544, de los cuales quedan aún disponibles muy pocos, que son 345. Se está también evaluando el tema de la oxigenación como un método previo al uso del ventilador automático artificial. Decir también que muchos países que tenían comprometido ventas de productos requisaron sus productos, y eso lo vimos hasta en la Comunidad Europea, donde países que tenían una alianza económica cerraron sus fronteras y dejaron de exportar materiales de prevención a otros países vecinos. Entonces, y cuando usted me habla de que la región metropolitana está colapsada, sí, tenemos un problema importante y grave que requiere mayor colaboración de todos y no empezar a apuntar con el dedo a la autoridad que hasta ahora lo ha hecho bien. Tenemos ahí, por ejemplo, el presidente del PPD, que criticó inicialmente duramente la apertura del espacio Riesgo como un lugar de atención de pacientes críticos, diciendo que costaba 20 millones al día, y resulta que costaba 20 millones al mes, lo mismo que nos cuesta a un parlamentario. Y después nunca pidió disculpas por sus dichos. Y así suma y sigue, tenemos infinidad de dichos de autoridades políticas que no se condicen con la realidad. Y lo que yo puedo decir al menos es que las cifras que tenemos, si bien son muy preocupantes, son avaladas en la certeza del número por organismos internacionales. Tenemos organismos internacionales que han tenido que pedirle disculpas a Chile, como la OMS, por dar falsa información. Tenemos el presidente de Argentina, que confundió curiosamente los números y en vez de hablar de letalidad por millón de habitantes, hablaba de letalidad por 100.000 habitantes. Cuando nosotros hacemos la comparación, que siempre es odiosa y no corresponde cuando se trata de vidas humanas en relación a cómo se ha manejado esta pandemia en el resto de los países de Latinoamérica o de Hispanoamérica, si quiere incluir España,
Claramente nosotros hoy día tenemos la menor tasa de letalidad aún, y eso hay que darle gracias a las autoridades que lo han hecho bien. En el resto de los países la tasa de letalidad aumenta considerablemente. ¿Y para qué decir cuando vamos al análisis o a los test que se hacen de cada persona? En Chile estamos llegando a los 16.000 test diarios. En Argentina no llegan a los 2.000 o andan por ahí. Bueno, todo ese tipo de situaciones avalan que hasta el momento la autoridad sanitaria lo ha hecho mucho mejor que cualquiera otro en una circunstancia como esta. Vamos entonces a continuar conversando con José Antonio Kast, nuestro invitado, junto a Elcom, @Colchagua y Rigoletto. Don Mauricio Donoso, ¿usted quiere continuar con el diálogo? Sí, bueno, un gusto primero, José Antonio, de tenerte presente en este programa, que es de mucha escucha a nivel provincial, de la provincia de Colchagua y San Fernando y todos los alrededores. A mí realmente me impresiona cuando la izquierda, la oposición, hemos visto en una actitud de ataque, de poco constructiva hacia todo este problema. Hablaba Luis un poco de ser conejillo de India prácticamente, que Chile estamos ensayando. Y yo creo que ningún país estaba preparado para esto. Yo creo que el gobierno lo ha hecho bien. Yo también he sido muy crítico a las actitudes de gobierno, pero cuando escuchamos pura crítica y poca construcción, cuando vemos que de repente mienten o tergiversar las realidades, las cifras, y ven para lógicamente causar un daño, y al final en la comunidad, aquí en la comuna de San Fernando, José Antonio, había un dirigente político que hablaba de hacer cuarentena total los primeros días de marzo en San Fernando. Entonces uno dice, gracias a Dios no somos gobernados por gente así, porque si no hoy día no morirían de coronavirus seguramente tantos, pero estarían muertos de hambre, lógicamente, a los pocos meses. Entonces, a mí me preocupa porque se le entrega un bono con plata, malo, porque tienen que ir al supermercado, se van a contagiar. En cuanto entregan una caja de alimentos, les parece mal, porque es poco o porque es lento. Entonces, tú ves todo negativo y realmente un país no se construye así, no es un país de acuerdo, lamentablemente, porque tenemos una oposición que quiere como objetivo no que se salve Chile, sino que le vaya mal a este gobierno, y eso es lamentable. Cuando escuchamos aquí de fijar precios, se habla de fijar precios, o sea, ¿qué es lo que nos lleva? Nos va a llevar a una quiebra como país, como economía a nivel nacional. Mi pregunta es, José Antonio, ¿cómo te ha parecido a ti que ha actuado la oposición en esta situación? ¿Cómo tú has visto el aporte? Dijiste algunas cosas ahí que me sorprendieron, de hablar de 7 millones de contagiados. A mí realmente me impresiona. Chile ha sido bien transparente en eso. Y yo creo que tenemos un equipo que lo ha enfrentado. Por supuesto que no es fácil. Ningún médico había visto en el mundo, yo creo, una situación como esta. Chile, primera vez que le pasa algo así. Entonces, hay muchos en la oposición que son expertos y se creen que pueden dar cátedra. No sé cuál es tu opinión al respecto del rol que ha hecho la oposición en este sentido. Bueno, coincido en que esta es una pandemia que nunca no tenía antecedentes previos con la gravedad con la que se ha manifestado. Por lo tanto, todas las cifras que puedan dar de uno u otro lado, en general, eran con beneficio de inventario, ya que era imposible conocer la gravedad o el tipo de contagios que se producían de acuerdo a las personas. Lo único que sabemos hoy día es que el 65% de las personas que han fallecido son mayores de 60 años, y por lo cual podemos decir que el virus afecta con mayor intensidad a los adultos mayores y que ellos sí requieren un resguardo mayor y condiciones de cuarentena también más duras que el resto de la población. Respecto de la oposición, coincide, y uno lo puede hacer un análisis y puede ver las manifestaciones públicas que han hecho líderes de la oposición desde el 18 de octubre hasta el día de hoy. Si nosotros analizamos los dichos y las acciones que realizaron la mayoría de los dirigentes de oposición después del 18 de octubre, la mayoría de ellos nunca condenó la violencia extrema que se vivió en distintos lugares de Chile. A mí me tocó estar después del 18 de octubre recorriendo la sexta región, y el nivel de agresividad que se vivió era una cosa impresionante. De hecho, tuvimos que suspender, y a ti te consta, la actividad que teníamos programado en un local comercial de San Fernando por amenazas de destrucción del local. Estuve en una radio amiga de esta radio, y una vez que yo dejé el panel, fue un grupo de manifestantes de
estudiantes que estaban marchando por San Fernando y rayaron la radio por completa. Bueno, si nosotros analizamos quiénes eran los que promovían y avalaban la violencia después del 18 de octubre y quienes han criticado permanentemente al gobierno después del 18 de marzo, son los mismos. Y aquí hay que sacarle el sombrero al ministro Bañelich, que después de 90 días de permanente agresión, de permanente descalificación, siga adelante con la misma fortaleza que tenía el primer día. Hay muchos otros que no habrían aguantado la descalificación permanente y las cifras engañosas y falsas que plantean algunos dirigentes de la oposición. Yo creo que hemos tenido una oposición pequeña y yo incluso la he denominado en algunos aspectos a los mayores líderes de la oposición como miserables. Mauricio. No, me parece súper bien. Me tocó acompañar a José Antonio Santa Cruz cuando realmente recibimos una funa. Y como dijo José Antonio, me consta que el local que estaba solicitado acá en San Fernando fue amenazado de quemarse si José Antonio llegaba a ese local. Entonces uno dice, ¿de qué clase de democracia estamos hablando? Estos mismos que abanderan, que se visten con la democracia, que es necesario libertad, que este es un gobierno opositor o opresor, son los primeros en echar la libre libertad que tiene uno como expresarse políticamente, o lo insultan. La gente de derecha estamos acostumbrados a que no podemos expresar nuestra oposición, nuestra idea, porque muchas veces somos agredidos verbalmente, y así pasa en Facebook, en las redes sociales, etcétera. No demuestran que hay democracia, y eso realmente a uno como demócrata le choca, que no dejen expresarse a uno, pero ellos sí se pueden expresar, y con violencia y con grosería. Bueno, estamos conversando con José Antonio Kast aquí en Libre Opinión. Nos acompaña Rigoletto. Es un buen lugar para ir a disfrutar. Rigoletto, todo para disfrutar. Lo pueden pedir en nuestro servicio de reparto. También estamos junto a @Colchagua, la mejor forma de poder vender a distancia. El manejo de las redes sociales lo hace de buena manera para que usted pueda vender más y mejor. @Colchagua. Y también estamos junto al COM, que tiene cámaras de seguridad para la tranquilidad del hogar, de la familia. Venga a el COM en el ADN de las nuevas generaciones. Don Waldo Cerda, muy atento a lo que comenta nuestro invitado. Es su momento para dialogar con José Antonio Kast. ¿Qué tal, José Antonio? Gusto en saludar. Muy buenas tardes. Mira, yo creo que en estos momentos lo que más no nos debe preocupar es hablar de política. ¿Por qué razón? Porque hoy estamos en una situación compleja. Todo el mundo lo sabe. Yo creo que la unidad es lo más importante hoy día, la reflexión sobre en qué estamos. Por el otro lado, yo creo que empezar a negociar medidas donde la política esté por debajo, traslapada, no nos sirve. Yo creo que el hambre no se juega, tal como usted lo dijo. Con el hambre y la vida no se juega. Usted lo mencionó hace un tiempo atrás. Por otro lado, también pienso que Chile después de esto va a ser más pobre que antes. Si antes tenía falencias, va a tener más falencias. La pobreza, la miseria, el hambre marcará a Chile por los próximos meses, quizás años. El debate político, las políticas económicas que van a venir van a ser mucho más complejas. No va a ser nada igual a lo que era antes. Pero por otro lado, yo también le quiero recordar que usted para el 1 de mayo, usted en su Twitter mencionó algunas cosas que yo diría que estaba dentro de lo que estaba en ese momento, pero tampoco hay un tema de claridad para el futuro. ¿Por qué? Porque usted ha hablado del retorno seguro. Por ejemplo, estos eslogan que de una u otra manera fueron marcando nuestra ciudadanía. Estos eslogan que realmente no sirven. La batalla de Santiago, el retorno seguro, donde usted mencionó, usted saludó por Twitter a los trabajadores, pero mencionó de que había que salir a trabajar, sobre todo al tema de la gente que manejaba la CUTO, el tema de la NEF. Entonces uno dice, usted mismo decía, los mismos que incitaban al desorden y a los crímenes de la primera línea en las calles del 18 de octubre, hoy se victimizan para obstruir el gobierno. Yo creo que si usted analiza desde esos 30 días que han pasado, desde el 1 a hoy día 30, no venía al caso.
porque la gente tenía que estar, básicamente, me imagino, y se lo dijeron los que estaban a cargo de la CUT y la ANEF, donde le mencionaron o les mencionaban que habría que salir después del pic, y hoy día todavía no estamos en el pic. Entonces era innecesario poder salir con ese retorno seguro, ese eslogan que de una u otra manera no venía al caso. Yo me gustaría que usted conversáramos sobre ese tema, porque me parece interesante los diálogos que se hacen con antelación, porque este bicho no es muy seguro para analizarlo mañana, pasado, si no tenemos certezas. Concuerdo plenamente contigo, Waldo, en el tema de los diálogos y de los acuerdos. Y de hecho yo valoro que el gobierno esté buscando acuerdos, más allá de que nosotros podamos o no estar en la mesa que ha convocado el gobierno como partido republicano. Creemos que es importante siempre sentarse a conversar, pero sin exigencias previas que digan, mire, tiene que salir el ministro de Salud, tiene que usted hacer esto otro, porque es el gobierno el que está conduciendo y es el que mejor conoce en la base los recursos que puede disponer en este momento. Respecto del 1 de mayo, yo ratifico y reitero mis dichos y creo que si es que los funcionarios públicos a los cuales yo llamé a trabajar, que no eran los adultos mayores, que no eran los crónicos, que no eran las mujeres embarazadas, que no eran las mujeres o hombres con niños menores de edad, porque claramente ellos no podían salir a trabajar, y se refería principalmente a aquellos que pudiendo con todas las medidas de seguridad, con el distanciamiento social, con guantes, con mascarilla, con protectores visuales, con las defensas que tienen en los mostradores, hubiesen salido a trabajar, quizás el nivel de contagio habría sido menor, porque nos habríamos evitado parte de las grandes filas que vimos en el seguro de desempleo, en el pago de las pensiones, en los municipios cuando la gente tiene que seguir yendo a pedir algunas autorizaciones, podrían haber colaborado con la desinfección, como lo han hecho muchos funcionarios municipales, por ejemplo, o como los funcionarios del retiro de la basura, a quienes hay que hacerle un homenaje. Si nosotros no hubiésemos contado, o si la CUT hubiese aleonado a los funcionarios del retiro de la basura, del aseo, a que no salieran, bueno, la pandemia habría sido mucho peor. Y ahí hacerle también un homenaje a todos los funcionarios de los comercios que se han mantenido abiertos para mantener el abastecimiento de la población. Porque decía Mauricio, de que si hubiese hecho una cuarentena total en marzo de todo el país hasta ahora, bueno, el problema del hambre y de la pobreza habría aumentado de manera gigantesca. ¿Y por qué yo mencionaba la CUT y la ANEF? Porque la CUT y la ANEF alentaron todas las manifestaciones que terminaban en hechos violentos en las noches. Si usted mira lo que ocurría en los actos vandálicos, la mayoría ocurrían exacerbados los días precisamente en que la CUT y la ANEF convocaban a marchas pacíficas durante el día. Y la destrucción de Chile, y a usted le tiene que haber tocado porque también es comerciante en San Fernando, destruyó 400.000 empleos. Eso es una cosa impresionante. 400.000 personas quedaron sin trabajo, estaban sin trabajo a marzo, antes de entrar a la pandemia, por la violencia que se dio en distintos lugares y por la destrucción de bienes públicos y privados. Después el tema de la ANEF también requiere un remesón, y me tocó debatir con una dirigente de Talca ese mismo día, que era funcionaria del Instituto Nacional del Deporte, pero era dirigente de la CUT, que yo siempre he entendido que debería enfocarse más al mundo privado, ya que la ANEF ve el mundo público. Y le planteé, bueno, ¿y ustedes este año van a pedir reajuste? Porque yo he visto que el mundo privado se ha visto afectado directamente por la recesión en la que estamos, y el mundo público sigue recibiendo sus honorarios todos los días 18 de cada mes y no ha sufrido ninguna merma en el pago, salvo en el tema de las horas extras y en el tema de las licencias médicas. Que hay que decir que las licencias médicas en el mundo público son 5 veces más que en el mundo privado, y que el tema de las horas extras se usa para aumentar el sueldo, y que el ingreso en el mundo público es muy superior por las mismas funciones al mundo privado. Por lo tanto, ¿dónde está la colaboración del mundo público? Uno era en trabajar de manera segura para que otros chilenos tuvieran los servicios que el Estado tiene que prestar. 2, colaborar con la disminución de lo que es el gasto público o el gasto político para poder tener más gasto social. Si aquí no sirve solamente decir que vamos a aumentar los impuestos, como es la fórmula clásica de las doctrinas más de izquierda, o como ahora están planteando el impuesto a los súper ricos. No, aquí lo primero es achicar el Estado, sacar a los operadores políticos, a los parientes de los políticos, a los apitutados, de todos los sectores. Yo no estoy hablando de que esto sea un atributo a la izquierda. La derecha también tiene muchas falencias en esto,
Y eso es parte del por qué quizás la derecha tradicional a nosotros como republicanos no nos quiere tanto. Pero yo mantengo que si los funcionarios públicos se hubiesen jugado y no hubiesen sido un obstáculo para el gobierno, quizás hoy día tendríamos una situación menos catastrófica o menos grave de la que tenemos hoy día. No, yo creo, si usted me comenta de que en definitiva esto habría sido menos pronunciado el contagio, creo que en definitiva uno podría entenderlo, pero yo en rigor lo que yo me he enfocado, mi pregunta era con respecto a los eslogans, a ese tipo de situaciones, y recién hablábamos de la situación de Málanicz, de que varias cosas, varias palabras de él, la comunidad los toma como viene y después hay que retractarse. Él, como mencionó, por ejemplo, que no sabía que en 30 metros cuadrados podían vivir 10 o 4, 5, 6 personas. Entonces, ese tipo de cosas nos destruye nuestra cabeza, porque las noticias todos los días espera, porque nunca ha visto antes que a las 10, 11 de la mañana nos pronunciamos la estadística de muertos. La estadística de muertos que aparecen todos los días y la gente escucha eso. Entonces yo creo que nosotros de una u otra manera vamos a tener que forjarnos en una política sanitaria en la cual sea quien sea que la maneje, pero hoy día creo en lo personal de que no ha sido bien manejada. Se lo digo honestamente, no ha sido bien manejada sí. por este tipo de mismas cosas que le acabo de decir. ¿Para qué seguir siendo tan protagonista si uno puede ser un poco más humilde para forjar y buscar acuerdos con todas las unidades que tienen que forjarse para llegar a un mejor estándar en términos de la pandemia? Yo, de nuevo, concuerdo en que hay muchas cosas que se pueden modificar. La manera de presentar el informe diario, que yo sí creo que es muy importante hacerlo, porque eso le da certeza a la ciudadanía, cosa que no se da en otros países. Veamos lo que pasó en Ecuador, donde no había ningún grado de información. Veamos lo que está pasando en mismo Argentina, donde ahí sí que son solo eslóganes políticos y la ciudadanía no tiene ningún grado de información. Y tampoco pueden tenerla porque los organismos del Estado están tan politizados que no son capaces de recoger rápidamente la información de lo que está ocurriendo a nivel de toda la nación. Uno puede cambiar ciertas formas y eso es algo que el ministro puede trabajar perfectamente. Pero, por ejemplo, el regreso seguro es un concepto a nivel mundial y es un concepto que ya se está aplicando en países como España, países primero que partieron como Alemania, que manejaron mejor la pandemia que España, pero en España ahora ya han tenido que salir, ¿no es cierto?, dejar salir a la población si los tuvieron encerrados por más de 40 días, y me consta en lo personal porque una hija mía está allá y estaba en cuarentena total en un departamento con otras 5 personas, en un espacio bastante reducido. Los otros dichos del ministro ocurrieron ahora recién esta semana, pero la crítica al ministro viene de una manera constante y permanente desde el día 1 en que asumió el ministerio y se acentuaron después del día 10 de marzo más o menos, o 18 de marzo por ahí, y no han parado. Pero usted por lo tanto, no cree... yo también entiendo al ministro que en algunas ocasiones pueda tener algún exabrupto. Sí, es muy agotador tener que estar todos los días lidiando con dirigentes de la oposición y con medios periodísticos que lo único que buscan es el error del ministro y no valoran todo lo que ha trabajado para enfrentar esta pandemia. No, yo le quería mencionar que dentro de la mesa de diálogo que hubo ayer, donde hay muchos comentarios, donde que, en definitiva, aparentemente, la situación del ministro es como una piedra en el zapato. Entonces, yo creo que dentro de todas las cosas que uno busca unir, yo sé que hay en el ambiente político, y yo tengo la seguridad de que estas soluciones también va a ser política. Todas las soluciones caen en los políticos. Pero por ende yo le quiero comentar de que dentro de todo hay varios partidos que han estado, diríamos, en desacuerdo con la posición del ministro Málanicz. A lo mejor puede ser una piedra angular para buscar acuerdos. Yo no le estoy diciendo que a lo mejor llegar de una manera tal como se lo dije, un poco más humilde. Hay instituciones de liderazgo que no funcionan hoy día. Esos liderazgos que son más convencidos de que yo tengo la razón. No, hay más gente, hay más unidad entre todos. Nosotros hoy día lo que más necesitamos, señor Kast, es unidad. Yo eso lo comparto. Yo sí decir, una vez más, yo no soy integrante ni miembro del gobierno.
nosotros nos declaramos en independencia y que vivíamos políticamente en la esquina de Independencia con Libertad después de que el gobierno del presidente Sebastián Piñera asumió el cargo. Yo trabajé primero en la primera vuelta intensamente por mi propia candidatura, obtuvimos un 8%, casi un 8% de los votos a lo largo de todo Chile. Fue mucho más de todo lo que todos los analistas políticos y líderes nacionales de la derecha decían, y que las encuestas, de todas maneras. Y después, entre la primera y la segunda vuelta, trabajamos firmemente para que Piñera le ganara a Iñiguez. Y después hemos sido críticos en muchas cosas del gobierno. Hemos sido críticos en el manejo del terrorismo, en el tema del alza de los impuestos, en no achicar el Estado, en la defensa de la familia. Y nos declaramos, de hecho, en oposición al gobierno por el camino constitucional al que nos pretenden llevar el día 2 de marzo. Pero a partir del 14 de marzo, en temas económicos y sanitarios, hasta el momento, nosotros hemos sido apoyadores del gobierno, más allá de que tenemos diferencias importantes, y apoyamos, en este caso, las políticas sanitarias que ha levantado el ministro Mañalich, mucho más que el presidente de Renovación Nacional, que es Mario Desbordes, que también lleva la crítica por delante. Pero yo comparto de que la unidad es necesaria y que hay distintos criterios para enfrentar el tema. Ustedes tú tienes uno y nosotros tenemos uno distinto, y creo que cambiar al ministro hoy día sería un error, pero no es resorte mío cambiarlo o no. Eso ya es facultad del presidente de la República. Si yo fuera presidente de la República, no lo cambiaría. Estamos conversando con José Antonio Kast en nuestra libre opinión a través de Cautiva 101.3 y por Facebook Live. Recuerda que usted puede opinar, puede a lo mejor plantear alguna inquietud, alguna duda a nuestro invitado a través del hashtag Libre Opinión SF. Ahí usted puede plantear una opinión. Antes de ir con don Luis Orellana, en el medio de la conversación yo quiero señalar que las preguntas, por favor, que sean bien dirigidas con el respeto que nosotros tenemos para con ustedes y el respeto que tenemos hacia nuestro invitado, para que el diálogo, esta libre opinión, sea un consenso, una libre opinión de verdad, sin insultos, sin groserías, como a veces suele suceder. Don Luis Orellana, le escucha a nuestro invitado, don José Antonio Kast, y también le ve. Hola, vamos a seguir con este tema. Pero yo quiero volver al tema de la pandemia y analizar con usted cuáles son las medidas económicas que ha tomado el gobierno junto con el Parlamento para resolver los problemas de la gente. Me refiero en especial a cómo la gente podrá financiar sus necesidades básicas para vivir en ese tiempo en pandemia. El gobierno junto con el Parlamento han ido tomando varias decisiones, pero llama la atención una que el señor presidente le pidió prácticamente a la empresa sanitaria y la empresa de energía eléctrica que pararan los cobros por este tiempo. O sea, eso demuestra que el Estado es bastante pequeño. No sé cuán más pequeño usted puede decir. Lo mismo con los bancos. El Estado, a través del FOGAPE, ha entregado una cantidad de dinero a los bancos, y los bancos hoy día están entregando esos préstamos, pero solo a algunos, no a toda la pyme. El 80% de las pymes hoy día no está teniendo ese beneficio. Lo mismo, y para hacerle todas las preguntas de inmediato, el tema de la AFP. La AFP siempre nos han dicho nosotros que la plata es nuestra, que la plata que está en la AFP es mi plata. Sin embargo, hoy día, cuando yo necesito resolver el tema, no puedo optar a que me pasen una cantidad de esa plata. La gente no está pidiendo grandes cantidades, está pidiendo el equivalente por 2 o 3 meses, el equivalente al sueldo que tiene. Entonces, esas son medidas que uno puede adoptar. Me gustaría saber ese tema, digamos, pero también con un poco de más tolerancia. ¿Por qué se lo digo, señor Kast? Porque recién usted ha hablado de los violentistas, los miserables. La derecha no se puede expresar, yo no sé cómo. También nos habló de la CUT y la ENEF, que son unos violentistas. Entonces,
yo soy bien tolerante y en esa especie también me gustaría que usted nos respetara, digamos. Sí, si le falté el respeto le pido las disculpas, pero cuando yo no he mencionado, y quizás podríamos revisar lo que yo dije, que la CUT o la ANEF fueran violentistas. Yo lo que dije es que cuando ellos llamaban, cuando ellos llamaban a una manifestación, y dije, las manifestaciones pacíficas durante el día terminaban en las manifestaciones más violentas en la noche, porque los violentistas usaban de escudo a aquellos que llamaban a manifestaciones pacíficas para poder generar violencia en las tardes o en las noches una vez que terminaba esa manifestación. Yo comparto con usted, los dirigentes de la CUT y de la ANEF no andaban quemando ni andaban destruyendo los bienes públicos, pero un grado de responsabilidad mayor era lo que yo esperaba de ellos, porque cada vez que se llamaban a estas manifestaciones de paro nacional, que terminaban siendo paros de funcionarios públicos, eso terminaba en manifestaciones más violentas. Y respecto de los miserables, bueno, yo lo digo y lo he mantenido respecto de ciertos líderes políticos que solamente construyen su discurso en base a la descalificación permanente y a la obstrucción permanente. Y ahí le puedo mostrar vocerías del Partido Comunista, vocerías del Frente Amplio, vocerías incluso de algunos miembros del Partido Socialista que caen en eso. Y es una calificación, usted puede compartirla o no, pero eso no quiere decir que toda la oposición sea miserable. Yo digo que algunos líderes de la oposición se han comportado de una manera miserable. Respecto de las medidas que usted me plantea, y vuelvo a insistir, si lo ofendí o si alguien se siente ofendido, yo no tengo ni un problema en pedir disculpas cuando es algo objetivo. Respecto de las medidas económicas, yo creo que el gobierno ha realizado las que se han podido responsablemente, porque, de nuevo, si quiso hubiese grabado la cuarentena total hace 90 días, el nivel de pobreza, el nivel de desabastecimiento habría sido mucho más grave del que estamos viendo hoy día. En temas económicos concretos, se ha tratado de resguardar el vínculo laboral y se ha usado y se ha inyectado recursos al fondo de cesantía para poder extender el uso de ese fondo de cesantía. No obstante ello, igual se han puesto término a muchas relaciones de trabajo porque empresas ya no resisten el tema de no estar vendiendo. Y ahí nosotros, al menos como Partido Republicano, también le hicimos llegar una propuesta al ministro Briones de más de 20 puntos, planteándole nuevas acciones. Yo sí, y en eso lo más probable es que vamos a discrepar, creo que el Estado tiene que ser mucho más pequeño de lo que es hoy día. Nuestros impuestos van a pagar una sobredotación de funcionarios públicos. Yo en mi programa de gobierno ya planteaba que el Estado debería tener quizás la mitad de los ministerios que tiene al día de hoy y que los recursos que se liberen de eso se vayan a gasto social, cortar el gasto político para aumentar el gasto social. Y hoy día ha quedado también en evidencia que el Estado en muchas áreas puede seguir funcionando vía teletrabajo o vía virtual, más allá de tener muchos funcionarios que no cumplen con su deber de mejorar la calidad de vida a las otras personas. Respecto del tema de las empresas sanitarias y eléctricas, es decir, que con el estado de emergencia, con la declaración del estado de emergencia, el Estado sí puede disponer en ciertos temas una regulación momentánea de los precios o el no cobro, cosa que también se está realizando para sectores más vulnerables de la población, pero esto tiene que ser algo momentáneo, porque ningún país resiste la gratuidad en todos los servicios básicos para todas las personas. Nosotros hoy día ya tenemos un nivel de endeudamiento como Estado, por responsabilidades asumidas por todos los chilenos en base a las legislaciones, en temas educacionales, en temas sanitarios, en distintas áreas, pero responsablemente uno no puede decir, oiga, nosotros nos podemos seguir endeudando hasta el infinito y más allá, como lo ha hecho Argentina, que ya entró una nueva cesación de pagos y se hace un país inviable a nivel internacional. Respecto del tema de los bancos, claramente lo que ha hecho el Estado es multiplicar la posibilidad de ayuda a las pymes. Yo no estoy seguro de lo que usted plantea y no tengo el dato oficial de que el 80% de las pymes no esté recibiendo el apoyo vía FOGAPE o créditos COVID por parte de la banca. Creo que es bastante menor, pero no tengo la cifra oficial. Y sí puedo decir que el presidente, en su última intervención de cadena nacional, hizo mención a este tema y dijo que iba a abrir nuevos canales de entrega de recursos a las pymes. Y yo espero que eso ocurra pronto. También se ha hecho de parte del gobierno la postergación del pago de IVA, las postergaciones de pago de permiso de circulación,
la postergación del pago del timbre, de la ley de timbre y del impuesto de timbre y estampilla y otras más. Es una batería de medidas que se han tomado y que se van a seguir tomando en la medida que tengamos los fondos. Hoy día se está conversando con un grupo de economistas respecto de los ahorros que tiene Chile en el extranjero. La discusión es si son 12.000 millones de dólares o 9.000 millones de dólares. Yo sí creo que si se saca un peso de eso que nos va quedando, porque ya se gastó por parte de Michelle Bachelet bastante de lo que teníamos, que eran 24.000 millones de dólares con anticipación a esto, que si se saca un peso, se debe ahorrar un peso por parte del Estado, para que haya un aporte también del mundo público a esto, porque si no nos vamos a gastar los 9.000 o los 12.000 millones y nos vamos a quedar sin nada, y nosotros necesitamos seguir pensando más allá de lo que es esta contingencia actual. Respecto de las AFP, bueno, yo también tengo una opinión distinta respecto del cómo enfrentar la situación. Si aquí se abre la puerta, que es lo que quieren hacer muchos dirigentes de la oposición, y ahí tenemos a la senadora Yasna Proboste, al senador Alejandro Navarro, que han presentado proyectos de ley que a todos estos son inconstitucionales, de nacionalización de los fondos de pensiones, es decir, quitarnos los fondos de pensiones para ellos administrarlos. Yo soy muy lejano a eso. Hay fórmulas intermedias como la que plantea usted de retiro parcial de los fondos. Yo creo que hoy día no es el camino. No estoy cerrado a que en algún momento, con una crisis aún mayor de la que podemos tener hoy día, que es posible que se dé, se abra un debate en esa línea. Hoy día yo creo que todavía tenemos otras alternativas para paliar la necesidad de las personas en el día. Estamos conversando con José Antonio Kast a través de nuestra libre opinión. Hay muchas preguntas, José Antonio, de parte de nuestros auditores y quienes nos ven a través de Facebook Live. Pero y le voy a pedir a usted hacer lo siguiente. Vamos a ir con nuestros dos panelistas y al final del programa le voy a pedir que se dé un tiempito con nosotros para que nos vaya respondiendo cada una de las inquietudes que plantean nuestros auditores. ¿Le parece? Sí, lo que sí, yo tengo que aclarar que me quedan 10 minutos para estar en el programa, porque tengo un compromiso. Como nos atrasamos un poquitito, sí, correcto, tengo otra situación pendiente. Entonces, no voy a poder estar más allá de las 2:40 más o menos. ¿Ah? Perfecto, ya. Don Mauricio, brevemente para que alcancemos a hacer todo lo que nos queda bastante. Ya he escuchado a don José Antonio que con 10 minutos más tiene, así es que le doy un minutito. Sí, voy a ser breve porque tenía más preguntas, pero voy a tratar de ser sumamente breve. José Antonio, ¿hasta dónde tiene que entregar el gobierno hoy día? Porque la oposición habla de entregar más recursos, que el bono es poco, que la caja de alimentos es poco. ¿Hasta dónde medirse? Porque nadie sabe cuánto va a durar esto. Nadie tiene una bola de cristal y puede decir esto va a durar 2 meses, nos podríamos programar y gastarnos el total de la plata de aquí a 2 meses. Pero, ¿cómo medirnos? ¿Qué sugiere usted referente a hoy día, si fuera gobierno, de cómo medirse hasta dónde entregar en una situación que no tenemos definida hasta dónde va a llegar? ¿Cuánto va a durar más? Bueno, algo decía Waldo de que el tema de las necesidades básicas de alimentación, el tema de la salud no tiene precio. Y en eso nosotros tenemos que velar porque a ningún chileno le falte la comida. Eso es una condición básica y ahí cualquier medida tiene que fijarse ese como un mínimo común denominador. Y eso se puede hacer de distintas maneras. Yo creo que lo que hizo el gobierno con la entrega, con lo que está haciendo hoy día, con la entrega de los 2,5 millones de cajas de alimentos, es una primera señal y es positiva. Eso se tiene que complementar con lo que puedan hacer los municipios, con lo que puede hacer el mundo privado también, que ya hizo un aporte importante en temas sanitarios. Lo más probable es que lo va a hacer también en el tema de la alimentación. En el tema de la salud, también uno tiene que decir, bueno, hay un límite para resguardar la vida, los límites que uno pueda tener y que hasta ahora se han tratado de administrar de la manera más eficiente que se pueda. Y respecto de los fondos que tenemos ahorrados, bueno, nuestro planteamiento es que por cada peso que se retire del fondo del FES, se le restrinja algo al gobierno. Hoy día el gobierno tiene un grado de liquidez por ciertas circunstancias de que ya no hay horas extras, no hay viáticos por movilización de los funcionarios. Bueno, esos son ahorros que están disponibles hoy día, o no es ahorro, sino que es un no gasto que se puede ocupar en otras cosas. Entonces no hay que escatimar los recursos. Yo creo que el piso mínimo es la alimentación, la salud, y de ahí tenemos que hacer todo lo posible
por generar empleo, crecimiento. Por eso yo soy uno de los que es más contrario a la realización del proceso constituyente que está fijado para octubre, porque ahí ya tenemos 30.000 millones solamente en ese acto electoral. Después otros 30.000 millones en la elección de los asambleístas si gana la prueba. Después otros 30.000 millones en la mantención de los asambleístas durante 2 años, que son 200 legisladores más a los 200 que ya tenemos, y otros 30.000 más para salir y ver si se aprueba o no se aprueba lo que de ahí salga de esa comisión. Bueno, ahí tenemos 200 millones de dólares que a mi juicio hoy día no corresponde gastarse en ese acto. Sí tenemos que mantener el tema de las elecciones municipales, de gobernadores, de alcaldes, de diputados, de senadores y presidentes, y que la gente se manifieste ahí y no hacer este acto electoral. Así que yo me iría por ahí, y hay todavía muchos recursos que ahorrar por parte del Estado. Perfecto. Don José Antonio, yo voy con las preguntas entonces de nuestros auditores. Don Cristian Jiménez nos dice, ¿no le parece desaciertos del ministro lo que ha comunicado a la opinión pública? Bueno, ya lo hemos conversado latamente y algunos de esos conceptos los planteó Waldo Cerda y Luis Orellana. Yo vuelvo a insistir, el ministro se puede equivocar en algunos dichos o puede no ser el hombre más simpático, pero también hay que entender que una persona que lleva 90 días bajo una presión constante, no solamente por la pelea contra el virus, que es lo que lo debería tener ocupado, sino contra la pelea contra los distintos actores políticos de oposición al gobierno, bueno, que se equivoque 1 o 2 veces o que diga 1 o 2 cosas que a alguien no le parezcan muy afortunadas, incluso yo puedo discrepar de algunas de ellas, creo que es bastante menor para el resultado objetivo con números que hoy día puede mostrarnos el ministro. Perfecto, seguimos con nuestros auditores. Gustavo Oltower dice, solo acatar un dato del informe alimentario realizado por senadores de la ONU. Estiman que producto de los daños colaterales del COVID-19, desempleo, empresas en quiebra, disminución de la productividad, cuarentenas, etcétera, se pronostica la muerte de 27 millones de personas por hambre, por inanición. ¿Está de acuerdo usted con esa cifra? No, yo creo que las cifras son discutibles. Sí tengo claro que la recesión económica, la falta de alimentos, la falta de atención de salud en otros temas, porque recordemos que el encierro total, o sea, la cuarentena total, produce efectos en aquellos que son crónicos, en los que son cardíacos, en los que tienen problemas de salud mental. En Estados Unidos hay varios estudios que ya señalan que el aumento de las muertes por temas de salud mental, por temas de infartos, por temas crónicos, aumenta exponencialmente porque las personas no pueden ir a atenderse a los centros de salud en ninguno de los países porque están todos concentrados en el COVID. A eso agreguémosle la recesión mundial y eso también va a generar pobreza, como lo dijo Waldo Cerda, una pobreza extrema que no tenemos noción en épocas anteriores. Hay otras crisis a nivel mundial que ha pasado Chile, pero ninguna de la gravedad de esto. Por eso es tan importante la certeza jurídica para cuando salgamos de la pandemia, Chile pueda volver a crecer y reciba inversiones, tanto de compatriotas como de inversionistas internacionales que vean en Chile un país que da certeza jurídica. Un cambio constitucional hoy día va a generar 2 años de incertidumbre total. Entonces, yo no conozco las cifras, las proyecciones, pero claramente las recesiones y la falta de crecimiento genera también efectos colaterales graves, como puede ser la muerte de personas por falta de los recursos más básicos en su vida. Eduardo Cerda Barahona, que siempre está en contacto con nosotros, dice, la democracia que ustedes no conocen, porque fueron los que avalaron la dictadura y aún la celebran. Bueno, decirle a don Eduardo Cerda que yo al menos participé en 5 elecciones. Una de candidato a concejal, a alcalde, y perdí, quedé concejal y asumí como concejal de la comuna de Huin por 4 años. Y 4 de parlamentario y las gané todas. Es decir, fui a las elecciones democráticas y gané un cupo por elección popular. Y creo que eran parlamentos bastante mejores que el que tenemos hoy día, donde hay parlamentarios que han salido con el 1%, el 2%, que se han dedicado a cantar o a disfrazarse en el Parlamento y que le han hecho daño a la democracia. Este aumento de parlamentarios lo único que ha hecho es perjudicar la labor legislativa, no mejorarla. Y también decirle que la democracia se recuperó en base a lo que señalaba la misma Constitución tan vilipendiada por algunos, porque todo el proceso constituyente estaba establecido ahí y que fue
el presidente Pinochet, el que le traspasó la banda Interpósita Persona, porque no la recibió directamente de él, a Patricio Aylwin. Y el mismo Patricio Aylwin señaló que la Constitución no necesitaba, y están los videos ahí, una asamblea constituyente para ser modificada, que ya había sido modificada previo a la asunción al mando de él en el año 80, en el año 90, y después por Ricardo Lagos en el año 2005. Por lo tanto, de democracia no creo que nos pueda juzgar alguien que señala lo que él ha planteado en su pregunta. Ya voy a ir con un montón de opiniones y preguntas porque por honor al tiempo, estamos reapretaditos con el tiempo. Dice Nicolás Ganga, que es abogado, no lo voy a atacar porque es hacerle campaña. Una pregunta seria. El otro día estuvimos en un medio independiente, de verdad, señala él, con Luis Mesina. Señaló que el artífice intelectual de las AFP no era José Piñera, sino que Miguel Kast, padre de nuestro invitado. ¿Es así? Bueno, primero aclararle que no era mi padre, es mi hermano. Estoy muy orgulloso de la labor que hizo mi hermano en el gobierno militar, del cual fue ministro, y nunca he tenido alguna dificultad en reconocerlo. En segundo lugar, decirle que sí, tuvo una participación muy activa en todo lo que fue el proceso de creación de los fondos de capitalización individual, que en lo que le corresponde a estos fondos ha sido exitoso, ha multiplicado por 3 los ahorros de cualquier chileno. Y las proyecciones que se hicieron, si que se hubiesen cumplido el ahorro permanente desde que uno ingresa al trabajo de los 25 años hasta los 65 en el caso de los hombres, daba los resultados que se dice que no dan. Y decirle que el señor Luis Mesina le ha hecho mucho daño a muchas personas con las recomendaciones que ha hecho de cambios de fondo, de retiro de fondo. Así que para mí el eslogan de él, no más AFP, es tanto más irresponsable que algunos otros eslogans que circulan por ahí por parte de una persona que ha hecho que chilenos hayan perdido parte de sus ahorros. Ya, y cuando dice que rápido. atacarme es hacerme campaña, bueno, yo le digo que los ataques en general que yo he recibido son de personas bastante intolerantes y que no tienen argumentos para debatir, y cuando se acaban los argumentos se usa la violencia física y la violencia verbal. Voy a leer comentarios solamente para después ir con nuestros panelistas para que nos vamos rápidamente. El retorno seguro aún está vigente, debemos estar preparados para volver paulatinamente. Como país hay poca cultura y de autocuidado, también se debe hacer una autocrítica. Aún con la realidad que tenemos, hay muchas personas que no cumplen con las medidas, nos señala Carlita Aguilera. El señor Waldo sabe cuántos muertos hay diariamente en Chile, el mundo, por otras cosas hay más. Dice Mauricio Ramírez también está junto a nosotros. Gonzalo también nos entrega su opinión. Soy la Jiménez Ortiz y felicito al caballero Kast. Ya es de los pocos políticos que dicen las cosas por su nombre. Don Waldo. Don José Antonio. Mira, yo entiendo que Chile va a salir de esta situación mucho más pobre de lo que somos, ¿cierto? Las políticas económicas que ha implementado el gobierno para salvatar esta situación, yo las encuentro que han sido muy poco oportunas. Muy largo el tiempo, se necesita ahora. ¿Por qué razón? Por ejemplo, sabemos que las pymes son la principal arista para que la cesantía no siga aumentando. Esta cesantía va a llegar sobre el 1.000.000 de personas cesantes. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso. Por otro lado, es verdad, los bancos han sido canallescos para otorgar los préstamos a las pymes. ¿Por qué razón? Porque no están bancarizados, muchas pymes no están bancarizados. Por otro lado, me gustaría ahora hablarle de muchas cosas más, pero el tema, por ejemplo, de las cajas de mercadería. Las cajas de mercadería, usted anuncia, debe tener ya claro qué va a hacer, dónde las va a comprar, dónde las va a hacer, cómo las va a distribuir. Han pasado tantos días y todavía, ¿sabe cuántas cajas se han...? Hoy día hablaba el presidente, 150.000 cajas. ¿Qué porcentaje de los 2.500.000 cajas se han repartido? Bueno, toda esa situación es lo que nos lleva a ciertos equívocos. Por una razón más simple, a mí lo que más me preocupa, de que en definitiva los préstamos FOGAPE no lleguen donde deben llegar. Hay muchas pymes que están desesperadas para poder lograr mantener a sus funcionarios trabajando, a sus compañeros de trabajo, estar al lado de ellos para llegar a fin de mes. Yo creo que ahí hay un tema que en lo personal a mí me angustia. El tema económico, usted sabe perfectamente de que para que el país funcione, el tema económico es fundamental.
Yo eso lo comparto plenamente y estoy de acuerdo en que todo lo que sea colaboración hacia las pymes, incluso nosotros hemos planteado también la colaboración a las grandes empresas, porque dan mucho trabajo. Por lo tanto, el Estado sí tiene un rol ahí desde el punto de vista subsidiario de generar políticas de colaboración, de apoyo a todos los emprendedores, medianos, pequeños, grandes, porque desde ahí nace el empleo. Si aquellos que dicen que el Estado tiene que crecer y dar más empleo, se equivocan, porque el Estado es absolutamente ineficiente. Yo no quiero más empresas como ENAP o en algunos casos como Codelco Televisión Nacional. Sí, comparto con ustedes que tiene que haber toda la diligencia posible para entregarle la máxima cantidad de recursos también posible a los emprendedores. Don Luis Orellana, voy con usted, última intervención. Palabras que hemos visto: cesantía, ollas comunes, salud mental. A mí me gustaría preguntarle, el otro día proyectaron en el edificio de Telefónica la palabra hambre. ¿Qué le significa a usted la palabra hambre? Eso nomás. Y con eso me despido. Adiós. Es una situación muy crítica en la cual nos vamos a enfrentar, lo más probable en las próximas semanas como patria. Pero una proyección de una palabra como esa, en el momento en el que se hizo, lo único que hace es incitar a las personas a generar oposición al gobierno. Son los mismos que estuvieron incitando a la destrucción de Chile y que generaron más de 400.000 desempleados a marzo de este año. Hoy día ya pasamos el 1.000.000 de desempleados. Y aquellos que se dedican a proyectar y a no trabajar, a criticar y a no trabajar, o hablar de donaciones como lo hacía el Frente Amplio, siento que la plata es para ellos mismos, son los que más daño le hacen a nuestra patria. Don José Antonio, yo quiero agradecer en nombre de todos, agradecerle a Mauricio, agradecerle a Waldo, a Don Luis, el hecho de que hoy nos haya acompañado. El tiempo nos pilló, la tecnología también nos jugó una mala pasada, podríamos haber estado mucho más tiempo, pero muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por permitirnos poder conversar y dialogar un poquito más de la realidad de nuestro país. José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Mauricio, Don Luis y Waldo.